Bueno, comenzamos hoy una serie de emisiones, de anuncios, de evangelios, de buenas noticias que he decidido realizar a la vista de la experiencia que vengo teniendo en mis 38 años de cura, en los que me he dado cuenta que cuando las personas se acercan a Dios, cuando tienen interés por la verdad, aunque no sepan nada, coinciden en una serie de preguntas que les inquietan y que a veces no respondemos. Y al mismo tiempo, cuando ya se van formando y tienen un mayor conocimiento de Jesucristo, también les interesa una serie de cuestiones. Y a eso vamos, porque si algo tiene nuestra fe, tiene la revelación, es que es súper inteligible. Dios es la verdad, Dios es el ser máximamente inteligible. No hay nada que no se pueda entender. No digo abarcar nunca vamos a abarcar a una persona y mucho menos a las personas divinas, pero entenderlo, por supuesto. Es más, Él se ha preocupado de que le entendamos y por eso nos ha enviado a su Hijo, que es su palabra, una palabra asequible, una palabra encarnada, se ha hecho hombre, se ha puesto a nuestra altura para que le comprendamos. No hay nada que no tenga respuesta. Otra cosa es que sepamos responderlo mejor, peor, a medias, pero vamos a intentarlo. Y de eso se trata, porque yo detecto un gran interés en la gente con una apertura a la verdad. Hay un gran interés. Cuando voy a distintas plataformas que me invitan a una cena, un grupo de matrimonios, véngase, queremos presentar a unos amigos y se juntan en una familia, 20, 30 personas, ponen allí un picoteo y el interés que hay, y tú vas preguntando, bueno, ¿y tú? Y dice, bueno, no, yo no estoy casado, yo estoy juntado con esta, pero tenemos inquietud por eso. Y son situaciones variadísimas, que muchas veces de personas que no viven la fe católica, pero tienen un interés enorme. Y que cuando les hablas de Jesucristo, les hablas les aclaras las cuestiones que a ellos a veces les separan de la Iglesia, pues se quedan embobados y dicen, pues oye, esto me interesa. El otro día me contaba una señora que su marido, que es ateo, pues le pilló un libro y entonces ella lo estaba leyendo envuelto en papel por fuera para que no se viera qué libro era, pero el otro se lo cogió y empezó a leerlo y le dijo, esto sí que me lo creo. Le había despertado. Y era una persona con inquietud, pero lo que a lo mejor le había llegado hasta ese momento no le llevaba a Dios. De eso se trata. El Papa, el otro día veía una intervención suya pidiéndonos a los sacerdotes que saltemos a la palestra. No basta con que los sacerdotes, los pastores, olamos a oveja, dice el Papa. Hay que oler a oveja, eso es lo primero. Hay que estar con la gente y saber qué es lo que les preocupa y qué es lo que tienen en el corazón. Pero no basta, hay que también acceder a ellos. Aristóteles, el viejo Aristóteles, o sea, cuando era viejo, no que Aristóteles sea viejo, sino que cuando Aristóteles era viejo, en su libro de la retórica, dice que para transmitir, para comunicar, hacen falta tres cosas. La primera, el ethos, la autoridad moral. La segunda, el pathos, conectar con la gente, ponerse a la altura de la gente. Y la tercera, el logos. Hay que saber explicar las cosas. Pero lo tercero, primero hay que empatizar, hay que comunicar. Primero hay que tener autoridad, lógicamente. Pero luego hay que conectar, hay que comunicar. Y eso es lo que nos está pidiendo el Papa. El Papa está diciendo que tenemos que ser una iglesia
en salida. Y los sacerdotes tenemos que ser ministros de esa iglesia en salida y que por tanto salen. Y la manera mejor de salir pues es entrar en las redes y emplear los medios de comunicación. El Concilio Vaticano II, uno de sus documentos primeros fue precisamente la intermirífica sobre los medios de comunicación. Entre los maravillosos descubrimientos actuales están estos medios que permiten llegar, acceder a muchísima gente. Me decía un sacerdote amigo mío, periodista, que fue delegado de medios de comunicación en la diócesis de Córdoba, me decía mira Javier, yo en mi parroquia de San Lorenzo un fin de semana puedo llegar a 600 personas en las distintas misas. En cada artículo que publico en los medios son miles y miles de personas. Dice, yo tengo mi parroquia, pero siempre digo que es una parroquia de mar abierto. Decía él, estamos hablando de los años 80, o sea que ya ha pasado tiempo, pues ya entonces él tenía esa visión de parroquia de mar abierto, de cuidar esos medios de comunicación que unos los utilizan para transmitir lo que cada uno lleva en el corazón, unos llevan basura y otros llevamos lo que procuramos llegar. Y pues eso es lo que hay que emplear, esos medios para satisfacer las inquietudes que tiene en el corazón mucha gente. Lo que tengáis que decir, lo que queráis preguntar, pues hacedlo, porque estaremos encantados de ir respondiendo de todas esas cuestiones. Y nos encomendamos a la Virgen Santísima, la Madre de la Palabra del Padre, para que ella esté presente en todas estas transmisiones.